Era mi primer día en el turno de noche y no sabía bien qué esperar. Tenía 32 años y, aunque no era nuevo en el trabajo, estos turnos me hacían sentir algo inquieto. La idea de ahorrar para mi tratamiento me mantenía aquí, a pesar del cansancio. El hospital, con sus pasillos oscuros y el aire pesado, parecía tener vida propia. Las máquinas zumbaban continuamente, y me resultaba difícil distinguir los pasos de los pacientes y sus familiares que se preocupaban en la penumbra. No sé cómo describirlo, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir incómodo. Nunca he dejado de pensar en ello. Instalé mi puesto en la sala de emergencias. Estaba tranquilo, tal vez demasiado. La soledad de la noche empezaba a envolverme. Recorrí los pasillos, revisando a los pacientes. Todo estuvo bien al principio, pero luego escuché un llanto. Era un niño, parece que venía de una habitación vacía. No estaba seguro de si debía ir. Tal vez solo era mi imaginación. Aún así, decidí asomarme. La habitación estaba desierta. Solo había una muñeca rota en el suelo. Mi corazón latía rápido al pensar que quizás era un maldito juego de mi mente. Con cada noche que pasaba, el llanto regresaba, una y otra vez. Así que empecé a buscar. Cada vez que me aproximaba a la habitación, el miedo crecía. Las luces comenzaron a parpadear y sentí que había algo más en la oscuridad. Una sensación extraña me invadía, como si me observasen. Recuerdo a un paciente, un anciano, que estaba consciente durante un breve momento. Mencionó algo sobre un fuego que había ocurrido hace años en el hospital, un evento que había dejado secuelas, palabras sueltas que no lograba entender del todo. Me sentía atrapado entre lo que creía y lo que veía. A veces pensaba que todo esto era resultado del cansancio, de la falta de sueño, pero había algo inquietante en la insistencia del llanto. La voz de otros trabajadores y pacientes comenzó a llenar mi mente. Había rumores sobre un secreto, algo oscuro que habíamos ignorado colectivamente. No sabía si debía seguir. La ambulancia seguía llegando, pero yo no podía sacar de mi mente el llanto. Me hizo preguntarme por qué continuaba escuchando eso. Ninguna luz parecía iluminar el camino en el que estaba. Llegó el momento en que decidí enfrentar mis miedos. Fui hacia la habitación con la muñeca. Abrí la puerta, mis manos temblando. El chillido se hizo más fuerte. Entonces pregunté en voz alta, ¿hay alguien aquí? Pero solo escuché el eco de mi propia voz. Miré hacia el lugar donde la muñeca estaba y de repente sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Por qué estás aquí?, susurró una voz. Me di la vuelta. No había nadie en la habitación. El llanto continuó. No supe qué hacer. Solo me quedé parado, con la muñeca rota a mis pies, preguntándome si alguna vez podría entender lo que sucedía en ese hospital. Nunca lo supe. Capítulo 2. El eco de los recuerdos. No podía dejar de pensar en el llanto. Era real. Era parte de mi mente jugueteando con la falta de sueño. Durante toda mi vida lo había escuchado en cuentos, pero eso no quitaba el miedo que comenzaba a poblarme. Eran las 2 a.m. y el pasillo estaba en silencio, excepto por el murmullo lejano de un monitor. Intenté concentrarme en mis tareas, pero la inquietud era abrumadora. Las horas pasaron y decidí que debía encontrar alguna respuesta. Volví a la sala de emergencias, con la muñeca rota aún fresca en mi memoria. No podía sacudir la idea de que hubo algo más en ese lugar, algo que no quería que descubriera. Después de todo, los ancianos en sus camas hablaban de un fuego. ¿Qué había sucedido realmente? Decidí hablar con Rosa, una enfermera de más experiencia. Siempre había sido amable conmigo, así que tal vez se abriría sobre lo que ocurría. La encontré en la cafetería, tomando un café mientras revisaba unos papeles. Me acerqué de forma cautelosa. Podía ver la fatiga en sus ojos. «Rosa», dije, forzándome a sonar natural, «¿has escuchado alguna vez un llanto de un niño en la noche?» Me miró con sorpresa, después se encogió de hombros. «A veces el estrés puede jugarte trucos, pero sí, he escuchado esas cosas. Dicen que es el espíritu de una niña que perdió la vida en un incendio aquí hace años». Mi estómago se enroscó. Tenía que saber más. ¿Un incendio? ¿Cuándo ocurrió? Rosa apoyó la taza en la mesa.
Sus ojos se volvieron serios. Era un fin de semana. La historia dice que una madre dejó a su hija sola por un momento y cuando volvió ya era demasiado tarde. Desde entonces se dice que la niña llora por su madre. El olor a café se desvaneció ante el cambio drástico en mi ánimo. Me preguntaba si la niña solo quería compañía, si su llanto era un llamado en la oscuridad. Pero la historia no se sentía como un mero cuento. Regresé a mi ronda, ahora con la mente llena de imágenes del fuego, de la pequeña esperando. El llanto resonaba más fuerte en mi cabeza. Detrás de cada puerta, detrás de cada sombra, podía sentir la presencia de la niña. La necesidad de confrontar mi miedo crecía con cada paso. Finalmente no pude contenerme más. Me dirigí hacia la habitación de la muñeca, mi corazón retumbando. Abrí la puerta de golpe. La luz de la sala iluminó la figura solitaria de la muñeca, y el llanto se detuvo de repente. Un silencio denso llenó el espacio. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, mi voz temblando. Pero luego, de nuevo, la voz susurrante se escuchó. Esta vez sonaba diferente, más clara. Ayúdame. Me quedé paralizado allí, entre el terror y el deseo de comprender. De repente, una sombra se deslizó por la esquina de la habitación. Me giré. Una figura pequeña con un vestido blanco apareció. Su rostro pálido brilla en la luz tenue. No sabía si gritar o acercarme. Podía sentir mi respiración acelerarse. La figura extendió su mano. Entonces todo se oscureció. Capítulo 3. La llama que no se apaga. Desperté de repente, desorientado. La luz tenue de la sala me rodeaba nuevamente, pero la figura ya no estaba ahí. El ambiente parecía burlarse de mí, lleno de sombras y susurros. La muñeca se encontraba en su lugar, impasible, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que algo había cambiado. Mi corazón seguía acelerado mientras recordaba la mano extendida. De algún modo, había tenido un encuentro con el espíritu de la niña. Era real. Tenía que averiguar más. Sin embargo, el miedo también se había instaurado en mí. ¿Cómo podía ayudar a alguien que ya no estaba de este mundo? Respiré hondo, tratando de calmarme. Mi mente estaba un torbellino de preguntas, pero no podía quedarme ahí, paralizado. Decidí que debía volver a hablar con Rosa. Necesitaba respuestas y no podía esperar más. La encontré nuevamente en la cafetería. Se veía cansada, pero decidí que no podía esperar más. Me acerqué a ella, sin dejar que la angustia me dominara. Rosa, comencé, sin rodeos. La niña, su espíritu. ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Ella me miró, sorprendida por mi súbita seriedad. ¿Por qué preguntas eso?, dijo, frunciendo el ceño. La vi, su llanto, la figura. Ella me pidió ayuda y necesito saber cómo ayudarla. Rosa se quedó en silencio por un momento, observándome como si estuviera evaluando mi cordura. Finalmente, hizo un gesto con su mano. No deberías invocar esas cosas. La niña no busca ayuda, busca una conexión. ¿Conexión?, pregunté, confundido. Aquel incendio fue una tragedia. La madre nunca se perdonó. La niña no puede encontrar paz porque su madre no lo hizo. La tristeza se quedó atrapada aquí. El peso de la responsabilidad me hizo vacilar. Y si mi deseo de ayudar solo la atormentaba más, podía sentir mi mente girar en espiral. ¿Y qué debo hacer?, insistí. Rosa suspiró, renuente a seguir hablándome, pero finalmente, casi en un susurro, pronunció unas palabras que se sentían como un conjuro. Si decides seguir por este camino, deberás hablarle. Debes contarle que su madre la ama, que no es su culpa. La idea parecía abrumadora. ¿Cómo podía consolar a un espíritu con palabras que nunca escuchará realmente? Aún así, me hice la firme promesa de intentar. Esa noche decidí regresar a la habitación de la muñeca. Las luces parpadeaban incesantemente. La inseguridad me abrumó, pero yo necesitaba mantenerme firme. Al abrir la puerta, el llanto comenzó de nuevo. La figura apareció antes de que pudiera cerrar.
Sus ojos eran un océano de tristeza, y aunque no podía hablar, su mirada lo decía todo. «He venido a ayudarte», murmuré, mi voz temblando con cada palabra. «Tu madre te ama. Ella no quiere que estés sola». El llanto se detuvo de golpe, y en ese instante la habitación se quedó en suspenso. Era como si todo el espacio respirara. La figura parpadeó, y su rostro se mostró por un breve segundo. De repente, el ambiente se tornó helado. No estaba solo. Una presencia oscura emergió de la sombra, y supe, sin lugar a dudas, que algo más me estaba observando. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra más oscura que la noche se abalanzó hacia mí. Capítulo 4. La sombra que acecha. El aire se volvió gélido, y mis sentidos se agudizaron de inmediato. La sombra se movió tan rápido que apenas pude distinguir su forma. Una sensación de terror paralizante me recorrió el cuerpo. Era como si las sombras de la habitación tomaran vida, danzando alrededor de mí, buscando venganza o quizás algo más, una conexión. Logré dar un paso atrás, el corazón latiendo con un ritmo frenético. La figura de la niña seguía ahí, pero su expresión había cambiado. La tristeza se había transformado en miedo. La sombra se acercaba, su presencia opresiva envolvía todo. «No», logré susurrar, mientras me giraba para buscar una salida. No podía quedarme más tiempo en la habitación. Esa presencia me hacía sentir pequeño, insignificante. Salí al pasillo con un golpe de puerta tras de mí. El eco resonó en la tranquilidad del hogar. Corrí hacia las escaleras, sintiendo que cada segundo contaba. La velocidad de mis pasos aumentaba, y sin embargo, la sombra parecía seguir cerca, como un depredador al acecho. «Rosa», grité desesperadamente mientras descendía, mi voz resonando en el eco del pasillo. La necesidad de hablar con ella se había vuelto urgente. Tenía que entender qué era aquella entidad. La cafetería estaba vacía, y el ambiente era espeso. Entonces la vi en la esquina, sentada con un gesto preocupado. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi miedo en su rostro, como si supiera lo que había sucedido. «¿Qué pasó?», preguntó, y en su voz había una inquietud palpable. «La sombra», respondí, entrecortando mis palabras. «No sé qué es, pero está buscando algo. La niña, ella, la figura no está sola». Rosa se levantó de un salto, su expresión se volvió tensa. «Debemos irnos de aquí», su voz quedó firme, pero sus ojos, atemorizados. «¿Qué es? ¿Qué busca la sombra?», pregunté, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Ella respiró hondo. «El espíritu de la niña no está solo. Cuando su madre falleció en el incendio, una oscuridad se apoderó de ella, sobrepasando su dolor. Se apoderó de su alma, creando un vínculo oscuro. Esa sombra quiere que te lleve su dolor». Mis pensamientos se agolpaban. Nunca pensé que podría haber algo tan malévolo en la conexión que había tratado de formar con la niña. «¿Cómo puedo detenerlo?», pregunté, temiendo lo que podría suceder si no lo hacía. Rosa apretó los labios, consciente de la urgencia. «La única manera de romper el vínculo es recordar a la niña, hablarle a su madre, contarle lo que sucedió. Ella necesita conocer su dolor y perdonarse, o la sombra nunca se irá». Mientras hablábamos, un grito desgarrador resonó en la distancia, procedente de las habitaciones del hospital. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué fue eso?», pregunté, sintiendo una punzada de temor. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí». Rosa tomó mi mano y de inmediato supe que no podríamos huir de lo que se nos venía encima. La sombra se movió nuevamente, esta vez con más fuerza, como una tormenta oscura lista para engullirnos. Comenzamos a correr, pero en el fondo sabía que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. Y así, mientras escapábamos por el pasillo, escuché un susurro detrás de mí. Era la voz de la niña.
No me dejes. Capítulo 5. Voces del pasado. Corrimos lo más rápido que pudimos, la mano de Frosa apretada en la mía. Cada paso resonaba en mis oídos, como un eco de nuestro desespero. La sombra se movía tras nosotros, una presencia oscura que sentía en cada fibra de mi ser. ¿Dónde vamos?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque el pánico era palpable. A la sala de descanso. Allí hay más luz. Tal vez podamos protegernos un momento. Me guiaba con firmeza, pero su cara reflejaba el temor que ambos compartíamos. Al llegar a la sala, nos encerramos dentro. Las luces parpadeaban débilmente, como si estuvieran temerosas de lo que estaba por venir. El aire era denso, pesado de un miedo inconfesable. «¿Crees que nos ha seguido?», murmuré, mi voz apenas un susurro. Rosa asintió, respirando entrecortadamente. «Es posible, pero necesitamos un plan. No podemos quedarnos aquí indefinidamente». Su rostro mostraba determinación, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Entonces, un sonido rompió el silencio, un ligero rasguño en la puerta. Me volví hacia ella, mis ojos paralizados ante la posibilidad de que lo que fuese estuviera al otro lado. «¿Y si intenta entrar?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Antes de que Rosa pudiera responder, el rasguño se intensificó y de repente la puerta se abrió de golpe. Un torrente de aire helado entró en la sala, haciéndome sentir que la misma vida se escapaba de mí. Pero allí, en medio de la penumbra, vi algo inesperado. Era la niña. Su figura aparecía entre la sombra, pero ya no era solo una imagen aterradora. Su rostro, aunque aún lleno de tristeza, mostraba una necesidad apremiante. «No me dejes», repitió, los ojos suplicantes. Rosa dio un paso atrás. Su expresión se transformó en miedo al ver que la sombra giraba a su alrededor. «Ella está atrapada entre mundos», dijo con voz temblorosa. «No solo es un espíritu, es algo más». La niña extendió su mano hacia mí. Fue un gesto que me heló la sangre, pero al mismo tiempo sentí una fuerte conexión. Era como su dolor resonara en mí, invitándome a entender lo que había perdido. «Debo ayudarla», musité, sintiendo una mezcla de valentía y terror. Aquella sombra no solo era un enemigo, sino también un eco del sufrimiento de la niña. «No», gritó Rosa, «no te acerques, su madre tiene que saber la verdad». El conflicto entre la sombra y la niña cobró vida, los colores del miedo y la tristeza entrelazándose ante mis ojos. En ese instante todo cobró sentido. La sombra no solo quería llevarme consigo, sino absorber en mí el dolor de aquella pequeña. Necesitaba liberar su carga. Entonces decidí dar un paso adelante, acercándome a la niña. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí su sufrimiento, la soledad que la había envuelto. «Ven», exclamé con sinceridad, «debo hablar con tu madre. Tú no estás sola». La sombra comenzó a moverse violentamente, como una tormenta que se desató a su alrededor. Rosa retrocedió, empujándose contra la pared, aterrorizada. Y entonces, justo antes de que la oscuridad colisionara con nosotros, vi una forma en la esquina de la sala, una figura femenina. Era la madre de la niña, su rostro lleno de tristeza y desesperación. Miraba a su hija, y con eso la sombra se detuvo. Su furia se convirtió en un lamento. «¡Mamá!», gritó la niña, y el espacio se llenó de un eco desgarrador. La habitación se oscureció, pero en el centro, un débil hilo de luz comenzó a brillar. La presencia de la madre comenzó a acercarse a la niña, mientras todo se sumía en un silencio abrumador. Sabía que el tiempo se estaba agotando y la verdad se acercaba, pero también comprendía que aún debía enfrentar a la sombra antes de que todo se desmoronara. Justo en ese momento, sentí un impulso extraño, como si mi voz tuviera el poder de cambiar el rumbo de todo. «El dolor se puede liberar», grité con una fuerza inesperada, pero lo que sucedió a continuación cambió todo lo que creía saber. Una sombra aterradora gritando a través de historias sin contar empezaba a surgir, una verdad aún más oscura que nunca imaginé. Al observar las caras de la niña y su madre, me di cuenta de que mi lucha apenas estaba comenzando. Capítulo 6. Revelaciones en la oscuridad.
El aire se tornó más denso cuando mi voz resonó en la sala. La sombra empezó a retorcerse, sus formas cambiantes agitándose con furia y dolor. Las luces parpadeantes se extinguieron casi por completo, dejando solo un tenue fulgor que parecía provenir de la madre y la niña. ¿Qué más se puede liberar?, murmuré, sintiendo que la incertidumbre se colaba en mi corazón. No entendía lo que significaba aquella conexión, pero sabía que debía intentarlo. A medida que el silencio se apoderaba del lugar, la sombra se acercó, arrastrándose como un predador. Su figura parecía absorber cada fragmento de luz. Quería gritar, pero algo en mí sabía que la única salvación era enfrentar ese terror. La niña me miraba con ojos llenos de angustia. La madre, aunque etérea, se acercaba lentamente hacia su hija. Era como su amor luchara contra la oscuridad. «Mamá», gritó de nuevo, su voz quebrándose. La conexión entre ambas se sentía palpable, pero a la vez había algo más, una frustración añorante. «Escúchame», dije, tratando de calmar a todos. La sombra vibró, advirtiéndome de que mi intervención podría ser peligrosa. «¿Por qué están aquí? ¿Qué necesitas?». La madre se detuvo, su mirada fija en mí. Era como si pudiera escuchar mis pensamientos. Y entonces, con una voz suave pero firme, empezó a hablar. Ella está atrapada en el momento en que más la necesitaba. No sabía cómo protegerla. La noche en que sus palabras titubearon. Una brisa helada recorrió la sala y sentí un escalofrío. «Dímelo», supliqué. «¿Qué sucedió?». La sombra se agitó, como si quisiera acallar la voz de la madre, pero la luz seguía fluyendo entre ellas, desafiando las tinieblas. La madre hizo una pausa, buscando las palabras que había evadido por tanto tiempo. La noche en que desapareció, el accidente, no supe cómo reaccionar. Su voz se desgarró. La dejé sola. La niña tembló, como si la carga de esa revelación le doliera. Las piezas comenzaban a encajar y el horror de la verdad se volvía más claro. La niña no solo había perdido su vida, había estado atada a un evento trágico y su madre lo llevaba consigo, un peso inquebrantable. Entonces, sin pensarlo, avancé un paso más hacia la sombra. La luz de la madre y la niña parecía chisporrotear, como si lo que estaba a punto de suceder dependiera de mí. El pasado no puede ser cambiado, pero su dolor puede sanarse, dije con una mezcla de miedo y determinación. Y si las dejas ir, ambas pueden encontrar la paz. La sombra se detuvo, pero no se desvaneció. La lucha interna visible en ella era desgarradora. Y entonces ocurrió lo inesperado. La sombra tomó una forma que reconocí, un rostro que me miraba, uno lleno de desesperación y rencor. Era una imagen del pasado. La figura de una mujer que entendí era la madre de la niña, pero en su rostro había un profundo sufrimiento. «¿Por qué no me salvaste?», parecía demandar la sombra, su voz resonando con un eco que cortaba. No pude respirar. La madre, mi madre, esa sombra era un recordatorio aterrador de lo que había dejado atrás. La angustia de la niña vinculaba su pérdida y la de la mujer que representaba su dolor. Quise gritar, retroceder, pero mi voz ya no me pertenecía. Con el eco volviéndose abrumador, supe que mi lucha no era solo con la sombra, era una batalla con el pasado que siempre había intentado olvidar. Todo lo que había duplicado mi sufrimiento ahora se manifestaba frente a mí, y comprendí que el camino hacia la redención no solo pasaba por ellos, sino a través de mí. Entonces, antes de que la oscuridad me consumiera, grité: «El dolor se puede liberar. Por favor, escúchenme». La sombra se estremeció, como si la verdad hubiera atravesado su núcleo. Los rostros de la niña y su madre eran una invitación, pero también un desafío. Tenía que hacer frente a todo lo que había evadido, pero ¿podría, de verdad, liberar a aquellos que aún estaban atrapados en sus propias sombras? El tiempo se desvanecía y la lucha apenas comenzaba. Una verdad aún más oscura se estaba acercando. A medida que el dolor se intensificaba, la sala tembló y el aire se volvió mermante. Tenía que responder, pero ¿cómo? La revelación estaba a la vuelta de la esquina y no sabía si podría soportar lo que encontraría. Capítulo 7. Un eco del pasado. La sombra vaciló y el aire se volvió más frío, casi cortante. Apreté los dientes, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos.
La desesperación de ambas figuras, madre e hija, llenaba el espacio, casi como un eco de sentimientos reprimidos. Mi corazón latía furioso, mientras aquel rostro sombrío se perdía en amalgamas de oscuridad. De repente, la madre comenzó a desvanecerse, su forma etérea parecía fugarse entre mis dedos como la arena. No podía permitir que la oportunidad se escurriera. Las lágrimas de la niña caían silenciosas y su expresión era una mezcla de dolor y esperanza. No, murmuré, más para mí que para ellos. No quiero que se vayan, quiero ayudarles. Las palabras emergieron de mi boca como un mantra desesperado. Intenté recordarles que no estaban solas, que podrían enfrentar su tragedia juntas en lugar de en soledad. Sentía que el poder de la conexión entre ellas se hacía más fuerte ante mi manifiesta vulnerabilidad. «Mamá, no quiero esto», lloró la niña, extendiendo su pequeña mano hacia la sombra. El dolor de su voz resonó a través de mí, hiriéndome más de lo que esperaba. Era un llamado a la unión en vez de a la separación. La sombra tembló, como si mi declaración hubiera abierto una herida en su esencia. Aún así, la herida de la madre permanecía abierta, dándole fuerza a la oscuridad. El terror y la tristeza se entrelazaban en una danza que parecía interminable. «¿Qué necesitas?», pregunté de nuevo, más firme esta vez, dispuesto a escuchar. «Habla y encontraré la manera de ayudarles». Una calma inusual se apoderó de la sala, momentáneamente. Las luces titilaban suavemente, como si otras presencias estuvieran atentas al desenlace, pero el silencio seguía siendo abrumador. La sombra no respondió, pero su forma se desvanecía lentamente. Las luces están cediendo, pensé, luchando contra una inminente sensación de pánico. Estaba claro que necesitaba actuar. Entonces lo vi, un destello en el suelo. Era un objeto brillante, como un pequeño fragmento de luz perdido entre la oscuridad. Me agaché rápidamente, recogiendo lo que parecía ser un colgante. Era un medallón. Podía sentir la frialdad del metal contra mi piel, y cuando lo abrí, reveló una fotografía de la madre y la niña sonriendo en un día soleado. La imagen era un recordatorio tangible de lo que habían perdido, un pedazo de amor que había quedado atrapado en su condena. «¿Este es el recuerdo que buscan?», pregunté, levantando el medallón al aire. La sombra vaciló, titubeando entre la luz y la oscuridad. La figura de la madre pareció tomar vida en ese instante, aún borrosa, pero visible. La conexión que nos unía ahora estaba reflejada en aquel pequeño objeto. La mirada en sus ojos era de súplica, pero también de comprensión. «Es así como deben enfrentarlo», murmuré para mí mismo, sintiendo que la verdad empezaba a abrirse paso. Esta imagen era su ancla, su manera de recordar el amor en lugar del dolor. De repente, la sombra se lanzó hacia el medallón y justo antes de que lo tocara, un grito desgarrador llenó la sala. Me volví hacia la niña, cuya expresión había cambiado. El terror había regresado a su rostro, y aunque el medallón parecía ofrecer una salida, podía sentir que se acercaba algo más. Algo oscuro acechaba en las sombras, un nuevo horror que podía transformar este encuentro en una pesadilla definitiva. La habitación empezó a oscurecerse aún más, y el frío aumentó. No sabía qué era ni de dónde venía, pero el reloj sonó ominosamente el último momento que me quedaba, y antes de que pudiera procesar nada, algo atrapó mi atención justo detrás de mí. Alguien estaba en la casa. Capítulo 8. Presencias no invitadas. El crujido de la madera resonó como si la casa misma estuviera advirtiéndome. Detrás de mí, la sombra se movió, confundida, como si todo lo que estaba ocurriendo le pareciera ajeno. Intenté ignorar mi creciente pánico y giré lentamente. Quería ver qué había detrás de mí, pero la confusión y el miedo me mantenían pegado al suelo. Tan pronto como mis ojos se ajustaron a la penumbra, vi una figura emergiendo, apenas iluminada por la tenue luz del colgante que todavía sostenía en mis manos. Era una mujer. Su cabello largo y desaliñado caía por su rostro, ocultando parte de su mirada, pero vi el brillo en sus ojos. «¿Quién eres?», pregunté, incapaz de contener la ansiedad que chorreaba en cada palabra. «No deberías estar aquí»,
murmuró. Su voz era un susurro quebrado. Miró por encima de mi hombro, aterrorizada por algo que no podía ver. A medida que su forma se iba acercando, la sombra que cruzaba la habitación parecía paralizarse, como si la mujer fuera un imán que atraía toda la oscuridad. Vi cómo la niña se encogía ante la figura, asustada y vulnerable. La mujer se detuvo. El miedo reflejado en su rostro era contagioso. «¿Qué quieres?», pregunté, tratando de mantener la calma, a pesar de que mi corazón latía en mi garganta. Tal vez ella sabía algo más sobre la madre y la niña atrapadas en su dolor. Ella me ignoró y se acercó a la sombra. Un aire helado envolvió la habitación, haciéndome sentir como si estuviera en el borde de un abismo. La figura de la madre se retorció y un arqueo de angustia cruzó su rostro. La mujer arrugó la frente, su mirada fijada intensamente en aquel espectro. «No puedes escapar de tu propia desesperación», dijo con un tono de advertencia. Mi comprensión se tambaleó. Entonces, de repente, sentí que el medallón en mi mano se calentaba, como si una chispa de vida estuviera surgiendo de su interior. El calor me sorprendió. Miré nuevamente a la sombra, que ahora se retorcía, envuelta en un torbellino de emociones. Parecía casi que estaba luchando contra una tormenta interna. «¡Mamá!», gritó la niña, su voz resonando aún más fuerte que antes. «No dejes que esto te atrape». El grito de la niña pareció romper la tensión en el aire. La sombra osciló por un momento, y la figura de la madre tomó algo de forma. Se volvió más definida, casi tangible. La mujer al lado de ella susurró algo y extendió su mano hacia la sombra con una mezcla de compasión y terror. Fue un momento efímero. Pero en ese instante comprendí que tenían que enfrentar su sufrimiento juntas, comprenderlo. «¡Usa el medallón!», grité, manteniendo mi voz firme. «Es su recordatorio. Recuerden el amor, no el dolor». La mujer se giró hacia mí con una mezcla de gratitud y miedo. La figura de la madre parecía titubear entre el recuerdo y la tristeza. Era una elección crítica entre el amor y la oscuridad que la aprisionaba, y yo no sabía si realmente podría ayudar a cambiar su rumbo. Sin embargo, justo cuando parecía que había esperanza, el aire en la habitación comenzó a vibrar. Un susurro se alzó de las sombras, más fuerte, más insistente. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, mientras una sensación de peligro creciente llenaba el espacio. En la penumbra, algo más se acercaba. No solo la presencia de la mujer y la sombra, sino una fuerza que se estaba formando, más oscura y amenazante. No era el final lo que tenía ante mí, sino un nuevo horror que se avecinaba. La figura detrás de mí se acercaba, desenmascarando a un enemigo del que aún no tenía idea. La casa parecía vibrar con la llegada de esta nueva presencia, y en ese instante supe que las cosas estaban a punto de cambiar de manera irreversible. Capítulo 9. Un eco de oscuridad. El aire se volvió pesado, tan denso que cada respiración se sentía como un esfuerzo extra. La figura detrás de mí seguía acercándose, aunque no podía darme la vuelta. Algo me lo impedía. La sombra a mi alrededor cobraba vida. Susurros helados comenzaron a fluir, llenando el espacio como un eco ominoso. De repente, como si hubiera una explosión de ruido sordo, el colgante en mis manos brilló intensamente, iluminando la habitación por un breve instante. Cuando la luz se reflejó, vi la figura por completo, una marea de oscuridad con ojos rojos que parecían consumir el aire. Me congelé, horrorizado. La mujer y la niña miraron aterrorizadas. La madre, aunque se había vuelto más definida, estaba ahora bajo un nuevo peso, como si una sombra aún mayor estuviera apuntando hacia ella. «¡Cuidado!», grité, sintiendo el pánico inundar mis venas. La sombra oscura se movió rápidamente hacia nosotros, como un depredador acechando a su presa. La mujer se volvió hacia la sombra que antes parecía ser su reflejo. Sus ojos perdieron el brillo, transformándose en algo vacío y trágico. Parecía que sus miedos estaban tomando forma, manifestándose en la entidad que ahora se acercaba a nosotros con una sed que hacía alentar a escapar. «¡Mamá, lucha!», gritó la niña, con una voz desgarradora que resonó en el aire. Fue un grito cargado de amor, pero también de un profundo sufrimiento. La mujer se acercó a su hija,
pero la sombra oscura se abalanzó como una tormenta. Las paredes de la habitación parecían inclinarse hacia adentro, aplastando el espacio, como si la casa entera quisiera atrapar nuestras almas. La mujer levantó la mano y yo pensé que iba a hacer algo. Esperaba que utilizara el medallón, que reviviera ese destello de luz que había mostrado antes, pero no hizo nada. Solo permanecía allí, paralizada, con el terror reflejado en su rostro. Fue entonces cuando comprendí que no solo luchábamos contra las sombras externas, sino también contra el miedo interno. Quería gritarles que no se rindieran, que el amor y la luz dentro de ellas aún eran más fuertes. Intenté acallar mi propio miedo. «Usen el medallón», insistí, mi voz temblando. «Es la placa del amor, de los recuerdos felices». Las palabras flotaron en el aire, confundidas. Todo el estrés y la ansiedad se sentían como un peso en mi techo. La sombra se detuvo por un momento, como si mis palabras hubieran causado una grieta. Pero, en apenas un instante, las sombras azules que nos rodeaban se alzaron, alimentándose del miedo, girando alrededor de nosotros en una danza retorcida. Y entonces un grito resonó a través de la habitación. No era solo el grito de la niña, ni de la madre. Era un grito colectivo que vino de las paredes, un canto lamentoso de millones de almas atrapadas en cada rincón de la casa. Con un impulso desesperado, apreté el medallón en mi mano. La luz chispeó de nuevo, más intensa que antes. En ese instante, vi un reflejo fugaz de memorias, risas, abrazos y un refugio en el amor que se había perdido. Era un eco del pasado que parecía intentar romper la oscuridad. «¡Aguanten!», grité. «El amor nunca muere». La mujer miró hacia mí, y por un breve momento, su expresión se transformó. Fue un destello de reconocimiento, de esperanza. Pero antes de que pudiera dar un paso, la sombra oscura lanzó un último rugido y se abalanzó hacia ella. El tiempo se detuvo. Mi corazón se detuvo. La habitación se llenó de un silencio ensordecedor. Allí, entre la luz que trataba de expandirse y la oscuridad que intentaba devorarlo todo, sabía que todo estaba a punto de cambiar drásticamente, y esa certeza me llenó de una angustia feroz. ¿Podría el amor finalmente prevalecer, o nos tragaría la oscuridad? Capítulo final. El último susurro. El aire se volvió frío, más frío que nunca. La sombra negra estaba más cerca, y podía sentir su aliento helado en mi nuca. Todo sucedió en un parpadeo. El medallón emitió un estallido de luz, y sentí que el poder del amor resonaba en la habitación. La figura de la madre y la niña se unieron, fusionándose en un destello brillante en medio de la oscuridad. «Recuerden», grité, aferrándome al medallón. «Recuerden quiénes son». La mirada de la madre cambió. Se volvió feroz, decidida. Antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, la sombra se abalanzó sobre ellas, su forma comenzando a desvanecerse como humo en el viento. Todo se ralentizó, y en ese momento, las voces resonaron en mi mente. Eran susurros de consuelo y de amor. La luz del colgante se extendió, llenando la habitación de un calor inesperado. Las paredes comenzaron a retumbar, y la sombra gritó, en un ecosistema desgarrador. Ellen, las recuerdo, las visiones que aparecían, un mosaico de momentos felices. La madre abrazando a su hija, riendo, jugando bajo el sol. La voz de la niña, llena de determinación, se alzó por encima del caos. «Mamá, eres parte de mí, vuelve a mí». Ese simple recordatorio hizo que la sombra titubeara. La madre, con lágrimas brillando en sus ojos, extendió la mano hacia la niña, y de forma instantánea, la oscuridad se detuvo. Era un abismo inamovible que había aniquilado a tantas almas.
La sombra parecía desmoronarse, desintegrándose ante la luz. Fue un espectáculo de belleza y horror. La figura de la madre se volvió tangible y el rostro de la niña iluminarse en una sonrisa mientras se abrazaban. El amor triunfaba sobre el dolor y la sombra se convirtió en un eco distante. El silencio se apoderó de la sala, como un alivio inesperado después de una tormenta. Las sombras se disiparon, llevándose consigo todos los temores acumulados a lo largo de los años. La conexión creada en ese instante pareció reescribir el dolor, transformándolo en paz. Pero no sería tan sencillo. Sentí una presión en mi pecho, un eco ansioso de lo que no podía dejar atrás. ¿Había realmente sido suficiente? Miré el medallón aún en mis manos, su luz parpadeando suavemente, como si sabía más de lo que podría comprender. La figura de la madre y la niña se desvaneció lentamente, y con ella la habitación empezó a oscurecerse de nuevo. Sabía que era un final, pero también sabía que las sombras nunca desaparecen por completo. «¿No puedo quedarme con ustedes?», pregunté, la voz entrecortada por el miedo de perderlo todo. Y aunque ya no estaban, sentí una respuesta en mi corazón. El amor perdura, aún en la oscuridad. Sin embargo, la pregunta persistió en mi mente. ¿Quedaría algo de mí atrapado en esas sombras? ¿Podía liberarme del eco de lo que había sucedido? Regresé al pasillo, cada paso resonando con la realidad que acababa de experimentar. Salí del hospital sintiendo el aire fresco de la noche. El silencio era ensordecedor, pero había algo reconfortante en ello. Había cambiado, igual que el lugar. Nunca fui el mismo después de enfrentarme a esas sombras. A veces, en la soledad de mis pensamientos, recordaba aquel susurro. «No me dejes». Era simplemente un eco del pasado, pero el llanto resonaba en mi mente. Aquella niña seguía atrapada, o finalmente había encontrado su camino hacia la luz. Nunca volví a saberlo. Quizás el verdadero terror no era la sombra, sino el nunca saber. Me mudé poco tiempo después de aquello, a un lugar distinto, donde el eco de la oscuridad no me alcanzaría. Pero el recuerdo de esa noche de sombras siempre estaría conmigo. Susurros cargados de un amor inquebrantable y de una pregunta que dejaría en la penumbra. ¿Hasta dónde llegó su luz?